Mientras tanto, pasamos al siguiente análisis y ya saludo a Javier del Valle, analista independiente. Javier, vamos a analizar además algunos de los principales datos porque es que hoy nos vemos abrumados, ¿no?, por tanta referencia macro. Además, muchos de estos últimos datos nos están llegando minuto a minuto desde Estados Unidos. De hecho, uno que todavía ni siquiera nos ha dado tiempo a analizar, que lo vamos a hacer también contigo a continuación, es esa caída en las ventas pendientes de casas en Estados Unidos. Ya nos lo estabas indicando, ¿no? Mayor caída anual, la que nos arroja la última cifra. Es importante porque vemos un retroceso del 4,6%. Ojo, hay que decir que la caída esperada era incluso mayor, del 5,7%, pero bueno, 4,6% de recorte. Veníamos de una subida del 8,7%, la mayor caída anual, pero no solo tenemos que mirar este dato. Tenemos PMI de Chicago, que nos indica una importante contracción en la economía de Estados Unidos. El propio titular del PMI de Chicago es ese, ¿no? En 55 años realmente nunca hemos visto ningún error cuando hemos visto al PMI por estos niveles al abordar una recesión en Estados Unidos. Jules, las ofertas de empleo, que nos las estaba también indicando ahora Fernando Roca, en un día en el que también hemos mirado la encuesta ADP y el PIB. Empieza por donde quieras, Javier, porque realmente son muchísimas cosas, pero bueno, vamos a ir abordando poco a poco algunas de las principales referencias. ¿Cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta de estos datos? Bueno, lo has dicho muy bien, ¿no, Marta? Al final son muchos datos, hay que intentar entender qué es lo que está descontando el mercado. Al final lo que va a importar más hoy es, bueno, lo han dicho antes los invitados también, es la charla de Powell, ¿no? El discurso que dé Powell va a ser lo más importante para el mercado porque es lo que está esperando. Y también se está especulando, ya hemos visto que varios miembros de la Fed han salido ya hace unos cuantos días a calmar un poco, ¿no? Bullard ya salía hace unas cuantas semanas con esa presentación con la regla de Taylor de los tipos de dinero del 5 como mínimo hasta el 7% en ese rango para estar en zona restrictiva. Ya Williams de la Fed también dijo que hasta 2024 nos olvidemos de bajadas de tipos. Mester también lo confirmó, que por ahora el tightening tenía que seguir activo. Entonces han ido como los miembros dejando claro que, bueno, que si el mercado se emociona además, los miembros de la Fed van a tener que salir a calmarlo. Y es algo lógico, porque al final, si el mercado, veamos y digamos, imaginemos que la Fed quiere darnos buenas noticias y veámoslo así, la Fed estaría encantada de darnos buenas noticias y que la economía funcionase bien, se crease mucho más empleo y las cosas fuesen a mejor, ¿no? Pero tiene un problema y es la inflación. Y la inflación es como un incendio. Y en un incendio, cuando te dejas una brasa encendida, es lo peor que puedes hacer, porque eso genera el riesgo de que se genere otro incendio más. Entonces, eso es lo que quieren evitar. Y han hecho muchas referencias hace varias reuniones atrás a Arthur Burns, a la época de Paul Volcker, han hecho todas las referencias a esa época entre los 70 y los 80, donde hubo ese segundo shock inflacionario. Entonces creo que quieren evitar a toda costa que eso ocurra y creo que eso ya lo saben todos los inversores. Entonces, a la mínima que el mercado se emocione, aunque ellos mismos quieran dar buenas noticias, lo que genera es que las condiciones financieras se aflojen y eso a su vez genera también que la expectativa de inflación futura vuelve a aumentar. Entonces es como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Te puedo dar buenas noticias hoy, pero entonces mañana voy a tener que luchar contra una expectativa de inflación más alta, que ahora mismo las están consiguiendo anclar y eso es lo que quieren mantener. Entonces, a la mínima que el mercado se emocione más, mi opinión, obviamente esto es la mía y cada uno puede tener la suya, es que los miembros de la Fed van a salir a calmar las aguas. Y es lo que espero de Powell, pero veremos a ver porque ya cada cosa te puede sorprender, ¿no? Ya vamos viendo cosas que ya no sorprende nada de las cosas que estamos viendo. Dicho esto, pues como bien has dicho, la mayor caída en la venta de casas pendientes, para quien se pregunte qué son la venta de casas pendientes, pues son esos contratos que se establecen antes de finalizar, de formalizar, por así decirlo, la venta. Entonces, es como un indicador adelantado de las ventas de casas existentes que va a haber en Estados Unidos. Y si la venta de casas pendientes, este indicador más o menos adelantado de la venta de casas existentes, cae tan drásticamente, significa que las ventas se están aflojando y que las ventas de casas van a ir cada vez a peor, ¿no? Y aquí tenemos el segundo gráfico donde vemos, no sé si ahí está, donde vemos que la venta de casas pendientes, que sería la línea roja, pues vemos que al final la venta de casas existentes, que son las que se hacen efectivas, que ya se hace el contrato se hace la transacción y se hace el intercambio de la casa, pues ahí sería la línea amarilla que suele seguir a este indicador más adelantado, ¿no? Por tanto, es una señal de que sigue debilitándose el mercado inmobiliario, a pesar de que hoy hayamos visto que las hipotecas, el tipo hipotecario, pues ha bajado ligeramente otra vez.
vemos que las demandas de hipotecas siguen muy débiles y que también pues, no hay tanto comprador, ¿no? No hay tantas ganas de comprar ahora mismo, sobre todo viendo un poco el nivel de rentabilidad. Como bien has dicho, voy a intentar resumir rápidamente temas. Voy a empezar por la parte laboral, temas del mercado laboral. Hemos tenido hoy nóminas ADP. Estas nóminas son las del sector privado, no cubren la parte pública. Eso sí que las nóminas del viernes, que son las del BLS, sí que cubren parte privada y parte pública, son las más importantes, ¿no? Pero bueno, la ADP nos da un vistazo inicial de lo que puede pasar el viernes. Y sí, las nóminas han crecido este mes, han crecido muy por debajo de lo esperado. Se esperaban 200.000 nuevas nóminas en el sector privado y han sido 127.000. Ha sido una caída muy drástica. Pero es que si encima lo miramos en detalle y miramos por componentes, que es lo importante, lo importante está en los detalles, ¿no? Lo digo siempre, y es que vemos que se han destruido 100.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero y eso da un poco de miedo, ¿no? Luego también en la parte de servicios profesionales y de negocios también se han destruido 77.000 empleos, la parte de actividades financieras, que es algo lógico viendo cómo están los activos financieros, 34.000, y en la parte de servicios de información, 25.000. Básicamente, lo que ha mantenido que el dato de nóminas ADP privadas sea positivo ha sido tener un dato donde hemos tenido una creación de empleo de 224.000 puestos en la parte de leisure y hospitality y sobre todo en la parte de restauración de comida rápida. Si miramos más, aquí no tengo el gráfico, pero si mirásemos más en detalle, sobre todo impulsado por la parte de restauración, creaciones de empleo en restauración en centros sobre todo de comida rápida. Si no hubiese habido esa creación de empleo en esta categoría, tendríamos un dato de nóminas negativo este mes. Así que hay que tenerlo en cuenta porque en la parte de manufacturero tenemos una caída muy drástica. Si miramos por tamaño de empresas, pues vemos que un poco en todos los tipos de empresas, sobre todo las más grandes, son las que más están sufriendo, ¿no? Las grandes de más de 500 empleados, pues vemos unas pérdidas de 68.000 nóminas. Por otro lado, sí que es verdad que la parte del pago anual sí que va reduciéndose, vamos viendo un poco de reducción, pero nada lejos de lo habitual, ¿no? En cuanto a los JOLTS, que es una medida muy esperada por el mercado, algunos se preguntarán, oye, ¿por qué estos JOLTS son tan esperados, estos job openings son tan importantes, etc.? Bueno, los job openings al final son la demanda de trabajadores que hay en el mercado, ¿no? Han salido, si no me equivoco, déjame ver el dato, en 10,33 millones. Por tanto, hay 10,33 millones de puestos disponibles que las empresas están buscando. Y sí que es verdad que lo que ha comentado la Fed y por qué este dato es importante es porque la Fed ha comentado mucho que para eliminar la presión inflacionaria del mercado inmobiliario, lo que necesita es que la demanda de trabajadores baje. Porque si ahora mismo tienes una oferta, vamos a decir, no sé en cuánto está la oferta, creo que son 5 y pico millones de desempleados que pueden estar buscando trabajo y ahora mismo de puestos disponibles hemos dicho 10,33 millones. Sí que ha bajado con respecto al mes anterior, que era de 10,6, sí que está en línea con lo esperado, que era de 10,3, pero sigue siendo casi el doble de personas, estarán en 1 punto algo el ratio, de personas que pueden trabajar o que no tienen trabajo, que sería la oferta, ¿no? Entonces la demanda sigue siendo casi del doble, no llega al doble, pero sigue siendo superior a la oferta y eso hace que el mercado laboral todavía no afloje. Sí que es verdad que otros datos como el ADP sí que nos están mostrando que posiblemente afloje en los próximos meses y posiblemente el dato de este viernes también muestre datos peores de lo que estamos viendo, pero realmente para que calme la presión en la parte laboral, lo que tiene que hacer es bajar la demanda de trabajadores drásticamente, bajar estos JOLTS, que veremos si meses siguientes empiezan a bajar de forma más rápida y continuada, ¿no? Luego hemos tenido revisión del PIB del tercer trimestre también, segunda revisión del tercer trimestre del PIB, se incrementa de 2,6, que ya teníamos el dato, esa primera lectura, se incrementa a 2,9. Entonces, bueno, pues cercano al 3% de crecimiento en el tercer trimestre, de crecimiento real. Y si miramos qué es lo que ha contribuido este tercer trimestre, bueno, sigue siendo el mismo análisis que hicimos cuando salió la primera lectura del dato. Y es que ha estado derivado sobre todo, en su mayoría, de la parte de exportaciones netas. Al final, Estados Unidos ahora mismo está exportando mucho gas, está exportando muchas armas y todo eso pues aumenta sus exportaciones. También los inventarios los tenía en niveles muy altos, también hemos tenido datos de inventarios, por cierto, hemos tenido hoy todo tipo de datos, pero tenían los inventarios muy altos, lo que ha hecho que las importaciones también tampoco aumentasen tanto. Entonces, lo que te queda de balanza comercial, ese déficit comercial o esa exportación neta, pues se hace menos negativa y entonces contribuye más al PIB. Y de hecho, en esta segunda revisión, pues es eso, se ha subido como inversión no residencial y se ha dado una bajada superior a lo que se había puesto en las importaciones, lo que hace que, pues como las importaciones restan, si al final son menos, pues restan menos. Y entonces hace que el PIB
pues sea mayor, ¿no? Entonces ahí tenemos ese dato 2,9. Veremos el cuarto trimestre qué tal, porque bueno, se espera un 4% según el modelo del GDP Now de Atlanta. Veremos si es viable, pero ya hay varios indicadores adelantados como los PMIs que están dando lecturas muy preocupantes. Por ejemplo, has bien comentado tú, el PMI de Chicago cae a 37,2. Ya no hablamos de 50, 50 es a partir de la zona en la que entra en contracción, ya estamos hablando de 37,2. Se puede ver el nivel de la caída, la magnitud de la caída en el gráfico con respecto a otras recesiones y, de hecho, como bien has comentado, Marta, cuando el PMI de Chicago ha estado en estos niveles de contracción, siempre en los últimos 50 años ha coincidido con una recesión. Así que veremos si este es el caso o no lo es. Muchos datos que analizar, PMI de Chicago ahora en foco, pero como nos decías, Javier, mirábamos sobre todo también a la encuesta Halls, esos empleos disponibles en el mercado. Nos decías, bueno, hemos visto como un ligero descenso no respecto al mes anterior, pero seguimos viendo el doble de personas que no tienen trabajo, es decir, que se está viendo todavía cómo la demanda sigue siendo casi el doble superior a la oferta que estamos viendo en estos momentos. ADP a la espera del dato del viernes, por supuesto, y esa segunda lectura de un PIB que ha sido revisada al alza y nos indica, por tanto, un crecimiento mejor de lo esperado en este tercer trimestre del año. Bueno, son parte de todas las referencias macroeconómicas que tenemos en el día de hoy. Javier del Valle, muchísimas gracias por trasladarnos este análisis. Gracias a ti, Marta. Muy buena tarde. Y nosotros, mientras tanto, aprovechamos para hacer una breve pausa, muy breve, y seguimos.